Bendiciones en esta mañana que nos regala el Señor. En este momento pasamos a la mesa de la palabra en su programa Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en esta hermosa mañana de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy se encuentra con nosotros el reverendo Padre Jorge Rosa. Buenos días, Padre. Buenos días, Yadira, y buenos días, pueblo de Dios. Amén. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en su capítulo 2 y lee así. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de la autoridad para hacer esto? Jesús le contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Juan. Bueno, hay que reflexionar mucho, no un poco. Primero, tenemos que tener el marco del actual divino, ¿verdad? Dios también tiene, en toda la Sagrada Escritura, vemos su forma de actuar, ¿verdad? Y es lo que en psicología se llama su comportamiento, ¿verdad? Su personalidad también. Y dentro de ese actuar divino hay unos elementos que para nosotros pueden ser no entendibles, ¿ves? Como es que Jesús cogió un látigo y sacó a todo el mundo del templo, ¿verdad? Que es un acto de violencia, ¿verdad? Pero tenemos que ver ese actuar divino, ¿verdad? También Dios se ha convertido. En esta época de la Cuaresma, que es una llamada a la conversión y a creer, también Dios se ha convertido. Cuando Dios tenía aquella situación con Nínive, ¿verdad? Y Nínive decidió convertirse, ¿verdad? A través de Jonás y toda la historia de Jonás, pues Dios cambió, se convirtió, cambió su ira, ¿verdad? Y dentro de este contexto del Evangelio que acabamos de escuchar, muy bonito, tenemos que ver lo que se llama hoy en día en psicología y en psiquiatría el detonante. ¿Cuál fue el detonante que llevó a Jesús a ser violento al entrar al templo? Y también tener presente la gratitud. ¿Ve? Dice el Evangelio, el celo, ¿verdad? El celo de la casa de Dios. Y eso se encuentra, ¿verdad? Dentro de este ejemplo que luego el evangelista aclara, él se refería al cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿ve? Es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos ese Espíritu Santo y ese cuerpo es un templo también, ¿verdad? Es un lugar sagrado. Por eso le decimos la Santa Sepultura, ¿verdad? Porque enterramos ese cuerpo con veneración y respeto, porque ahí estuvo el Espíritu Santo en ese cuerpo. Por tanto, Jesús, al sacar a estos mercaderes del templo, es llevado por ese celo, pero también es el detonante para que se pusiera agresivo, violento y sacar todo. En nuestra vida diaria, ¿verdad? Nosotros tenemos que sacar los mercaderes y los cambistas de nuestro cuerpo. Tenemos que sacar los mercaderes de nuestros cambistas de nuestra alma, ¿verdad? Puede ser que donde está tu tesoro está tu corazón. Y si mi corazón está puesto en las vanidades del mundo, pues Dios, tú eres de Dios. Dios no le gusta eso. Dios se va a poner celoso. ¿Por qué? Porque Dios ha dado todo y dio a su Hijo amado. ¿Ve? Es interesante porque Jesús le daba vuelta a Jerusalén, porque sabía que un día tenía que entrar a Jerusalén. Y próximamente va a entrar a Jerusalén. Y sabía que entrar a Jerusalén le iba a costar la vida. Él sabía porque era Dios lo que venía, ¿verdad? Todo el proceso que va a tener en Jerusalén con su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, ese Jesús que sabía lo que le esperaba en Jerusalén, ese Jesús que es Dios, es bien celoso con sus hijos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué hay en nuestro corazón.
Dios se va a poner celoso y se va a molestar. ¿Ve? También Dios se molesta, como lo vemos hoy en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en vez de estar Dios, hay cosas materiales. En nuestro corazón, en vez de estar Dios, hay cosas que no tienen valor. Ahora mismo, ¿verdad? Esta crisis que tenemos de humanismo, ¿ve? Donde nos hemos olvidado de los mayores, nos hemos olvidado de nuestros padres en los hospitales. Eso es el diario vivir en los hospitales, es horrible, ustedes no tienen idea. Yo vivo esas situaciones de ver tantos ancianos abandonados en el hospital. Entonces uno dice, ¿qué hay en el corazón de estos hijos? ¿Qué hay en el corazón de estos familiares? ¿Ve? Yo llamé un día y me dice, yo estoy trabajando, yo tengo muchas cosas. ¿Ve? Y yo, wow, ese es su valor, ese es su tesoro en su corazón. Entonces Jesús nos da un ejemplo en el Evangelio de hoy. Nosotros tenemos que tener gratitud, ser agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice diariamente. ¿Ve? Y nosotros tenemos que agradecer a Dios todo lo que nos has dado. Y como dice el apóstol San Pablo, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Si recibimos a Dios gratis, démoslo gratis. ¿Ve? Entonces no estemos dando de corazón cosas que no son de Dios. No estemos dando de corazón cosas que no son realmente productivas y beneficiosas para el bien de las almas, sino que nosotros tenemos que buscar siempre el reino de Dios. Dar la acción de ese reino de Dios, que es ayudar al vulnerable, ayudar al que necesita lo que hizo Jesús. El Evangelio de hoy es una invitación a que nosotros debemos de cambiar, sacar los mercaderes que hay en nuestro corazón, en nuestras mentes, ¿verdad? Como dice el Salmo, maldito el hombre que ponga su fe en otro hombre. ¿Ve? En este año de elecciones, de eventos electorales en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos países, nosotros no podemos poner la fe en esos hombres. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y nuestros valores tienen que ser valores de Dios. ¿Ve? Porque esa es la situación que tenemos. No hemos alejado de Dios, no hemos sido agradecidos, no hemos dar lo que hemos recibido, tantas bendiciones, tantas cosas bonitas. Y ahí es que entonces entra el celo de Dios y la exigencia de Dios. Tú eres mío. ¿Ven? Yo te he engendrado. Yo te he salvado. Yo mandé a mi hijo y lo sacrifiqué con su sangre para sellar un nuevo pacto. Y esa sangre tiene un valor. Entonces, reflexionemos. ¿Estoy yo valorizando la sangre de Cristo que me salvó y me rescató de la vida, de la condenación eterna, de la muerte eterna? Tenemos que ser agradecidos con el Señor y entender este acto de evidencia de Jesús en el templo, porque su celo, Dios tiene celo de nosotros. Dios no quiere que nadie nos haga daño. Dios no quiere que nosotros busquemos el mal. Por tanto, Él nos va a celar. ¿Ves? Y algunas veces, ¿ves? Ahí está todo, ¿verdad? La oración, buscar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios, y caminando por el camino de Dios, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Amén, Padre. Qué hermosas palabras has traído para esta mañana. Y cuando escuchamos y leemos este texto bíblico, también me parece hermoso cuando Jesucristo dice, pues yo voy este templo se destruye y yo en 3 días lo construyo otra vez. Y habla sobre la vida de los seres humanos. Y yo, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Creo que por fe, y lo sé, que el Señor restaura una vida, no necesita 3 días, necesita un segundo nada más, de que usted experimente lo que es ese amor profundo de nuestro Señor, y esa vida a usted le va a cambiar de forma inmediata. Amén. Así que yo, en lo más profundo del corazón, siento que también nosotros, como seres humanos cristianos, tenemos que respetar también la casa de Dios en ese sentido, y respetar este templo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y no podemos utilizar la casa de Dios para otra cosa que no sea alabarle, evangelizar, bendecir, amar profundamente, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese sentido. La tradición anglicana, y cuando yo conocí la iglesia episcopal en el estado de Connecticut, cuando yo entro a la catedral Christ Church en Hartford, Connecticut, lo primero que veo es que los hermanos miran hacia atrás y me dan la bienvenida con una alegría. Bienvenido, buenos días. ¿Ves? Pues la casa de Dios es para eso, para darle la bienvenida a los que se acercan. No es para preguntar de quién tú eres, o sea, eso no se hace, ¿ves? Eso no se hace, eso es lo que hace que aleja a la gente. Y está averiguando la vida de las personas. No,
Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en el Evangelio de hoy. La casa de Dios no es para eso. La casa de Dios es un lugar de oración, es un lugar de presencia de Dios, en el cual es el reflejo de la vida eterna, de la patria celestial, ¿verdad? Que es un lugar de oración, de contemplación a ese Dios todopoderoso que nos salvó, nos redimió y nos espera en el cielo, como dice Juan 14, en aquel cuartito que Jesús nos prometió prepararnos a cada uno de nosotros. Y también entender, ¿verdad?, que el texto bíblico también nos quiere, ¿verdad?, decir que esta experiencia de Jesucristo nos hace ver un Jesucristo humano, ¿verdad? Porque Él le da como coraje en ese sentido, porque la iglesia la habían tomado para hacer, para venir a hacer mercadería, ¿verdad? En la iglesia, en la casa de Dios, y esa es la parte de la humanidad de Jesucristo en ese sentido. Pero nos muestra también, como usted dijo, cuánto amor tenía Jesucristo por la casa de su Padre, cuánto amor Jesucristo tenía por la humanidad también entera, que fue capaz de dar su vida por todos nosotros y por cada uno. Y ese evento se repite en la historia, ¿verdad? En ese Jesús, aproximación histórica, lo vemos en el siglo XVI, la misma razón de ser de la Reforma Protestante, ¿verdad? En el siglo XVI es porque la iglesia institucional vendía la salvación con las indulgencias, ¿ves? Entonces Dios tiene su celo y levanta unas comunidades nuevas. Dice, no, eso no es lo que yo quiero. Mi casa no puede ser un lugar de venta, tiene que ser una casa de oración, de alabanza, ¿ves? Y de búsqueda del Señor. Amén. Padre, te damos las gracias, ¿verdad?, por compartir este espacio de Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Gracias por tus palabras en este momento. Siempre a la orden. Amén. Y una bendición muy especial y un abrazo a todos nuestros hermanos del Adviento, donde el Padre, ¿verdad?, es el vicario de esa hermosa comunidad.